Wicked quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your Javier San Pedro, doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, muy bien. Está aquí conmigo. Y a Pere Estupiñás, químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, y está en Buenos Aires, donde... En Buenos Aires. Son 5 horas menos, ¿no? Son 5 y 35 de la mañana. Son 4, porque en Buenos Aires no hay cambio horario, entonces hay 6 meses del año que son vale. 4 horas de diferencia y 6 meses que son 5. Bueno, entonces son las 6:30 y aparte, acabo de ver la foto que has puesto en Twitter, es de día, pero no te quejes, ¿no? No, no me quejo, porque además como llegué hace nada, un par de días, todavía tengo un poco de jet lag, o sea que... Claro, oye, preciosa la foto, por cierto, ¿eh? Natural. La foto preciosa, no sé si es desde la ventana de tu casa, pero es maravillosa. Lo es, o sea, bueno, sí, tengo buenas vistas. Desde luego que sí. Oye, Javier, estuviste en Cambridge, fuiste tú, ¿no? Que estuvo en Cambridge. No, fue Pera, ¿no? Ha sido Pera. Pera, sí. Menos mal, porque lo que me han contado de quien estuvo en Cambridge es que de recuerdo se ha llevado una muestra de coronavirus, con lo cual me alegro de que la tengas en tu casa de Buenos Aires y no aquí en el estudio. Sí, bueno, era coronavirus de ratón, este es el truco, pero una de las cosas más graciosas es que me la dieron, era un laboratorio de Zika, pero que también trabajaban con coronavirus de ratón. Me la puedo llevar, pero enseguida pensé, en el aeropuerto me van a decir de todo. Y me decían, no te van ni a preguntar. Digo, hombre, pero seguro que es la típica... ¿Pero qué hablamos? ¿De un cristalito pequeño? ¿Cómo es esto? Sí, la voy a poner en Twitter por si alguien la quiere ver. Es la típica placa así como redonda de laboratorio, como de metacrilato, que tiene o sea, era como violeta, porque eran células de ratón teñidas, con agujeritos, que es donde inoculan el virus y va creciendo, las va destruyendo y por eso se ven los agujeritos. Y forman unas calvas, ¿no? Unas calvas. Sí. Una placa Petri. Sí, típica placa. Bueno, era muy parecida. De hecho, eran como 6 en una placa rectangular, ¿no? De unos 20 centímetros por 15 o algo así. Pero es espectacular porque en los controles de aeropuerto te piden cualquier detalle y ni preguntaron. Obviamente es un coronavirus de ratón que es inofensivo para los humanos. Pero esta es la otra cosa, ¿eh? Cuando llegué a la productora a Barcelona, les dije, mira que os he traído un coronavirus de ratón. Qué simpático. ¿Qué haces? Loco. Digo, hombre, pero a ver, ¿qué coronavirus hay muchos? O sea, y te das cuenta un poco de la psicosis que se ha creado, justificada en algún aspecto, ¿no? Y otros no, pero que tuve que explicar 1000 veces pero seguro que no puedes saltar a humanos, Bueno, ¿qué vas a hacer con el coronavirus ese en Buenos Aires? ¿Lo vas a marcar o qué vas a hacer? No, lo he dejado en Barcelona, o sea, y yo creo que me lo han tirado a la basura ya, pero bueno. Bueno, yo no les culpo tampoco, ¿eh? Oye, y allí en Buenos Aires, en Argentina, hay también, no sé, ¿me intuyes que hay un modelo informativo similar al nuestro o similar al de muchos países que han convertido esto en un espectáculo casi frívolo? De momento aquí no, o sea, yo creo que como no ha habido ningún caso, aquí el cierto miedo que tienen es a viajar a sitios, por ejemplo, mira, mi pareja, la Facia, que ayer tenía que viajar a Washington por una misión, y mira que ni Washington ni Argentina son sitios donde haya habido brotes, pero el miedo de que aparezca allí de repente un brote y te quedes, no tanto que te contagies, sino que te quedes aislado en cuarentena y no puedes regresar, es un poco lo que les está frenando, o sea, y han cancelado los viajes, que dices, hombre, a ver...
sería mucha mala suerte, pero el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lanzaron ayer unos comunicados diciendo, oye, si no son misiones importantes, quedaros en casa. O sea que sí que se está... Pero en lo que es Argentina, de momento yo no he percibido más. Te preguntan, o sea, la gente en los taxis o en el Uber y tal, te pregunta, oye, ¿cómo está allí la situación? Pero no pensando que pueda llegar aquí. ¿A ti qué te parece, Javier? Lo de que Pera se llevara el virus, la verdad, es que me hace pensar que lo que vemos en las películas, esto que se monta un chalao con unos viales de virus y los reparte por todo el planeta. La más antigua. O un pierna. Y reparte el virus por todo el planeta, ¿no? Como en 12 monos, una peli de esta. Es posible, ¿no? Porque realmente están registrándote por todos lados, pero te vas con el virus impuesto. Claro, pero si alguien sabe de virus aquí, eres tú, con lo cual sí que nos puede dar una opinión de hacia dónde van los tiros. Está bastante claro que la mortalidad es baja. Hablamos de mortalidades inferiores al 2% fuera de China, y en algunos países son del 0,7%. Y los muertos y las personas más graves tienen enfermedades respiratorias previas, ¿no? En este sentido, esto no es mucho peor que una gripe estacional. Recordemos que la gripe convencional produce cada año entre 1/4 y medio millón de muertos en el planeta. Y bueno, yo creo que las medidas que está tomando la autoridad sanitaria son correctas y son proporcionales a la evolución de la crisis. Los contagios en China parece que llevan casi 25 días bajando en general, cuando miras la tendencia general. La situación en Irán está un poco peor, pero yo creo que podemos esperar que en un par de meses esta crisis haya remitido, ¿no? Aunque ya me he equivocado 3 veces. Claro, para eso nos dedicamos a esto, ¿no? Oye, la ciencia sigue luchando también contra el envejecimiento. Hay nuevos estudios que cuando los hemos visto, Javier, pensamos directamente en ti, porque claro, dicen que el precio a pagar por vivir más años podría ser algo que tú estoy seguro de que no estás dispuesto a hacer, que es comer menos. Un 30% menos. Pues muy poco, o sea, no es la típica dieta hipocalórica que te pone un dietista para adelgazar si tienes sobrepeso. Es comer muy poco, o sea, es un 30% menos que lo que te aconsejaría un dietista para mantenerte, simplemente. Se llama restricción calórica en la jerga y, bueno, hay muchas evidencias en toda clase de animales, parece un universal biológico en el mundo animal, de que la restricción calórica alarga la vida. Esto se ha demostrado en levaduras, en gusanos, en moscas, en perros y en muchos otros animales. No está claro que en nuestra especie, en la especie humana, la restricción calórica alargue la vida, pero sí hay muchos indicios de que mejora la vejez, ¿no? Te conduce a una vejez sana y libre, o en la medida de lo posible, de las enfermedades de la edad, que son el cáncer, el infarto, el ictus, las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, que es lo que nos manda al final a la tumba, ¿no? En los países occidentales, ¿no? Y desde luego este es un objetivo muy interesante. No es alargar la vida por alargarla. Por ejemplo, las nuevas técnicas contra el infarto pues siguen alargando la vida, pero es una vida un poco precaria, donde el paciente no recupera su calidad de vida anterior. Y pues la restricción calórica tiene todo el aspecto de ser una manera de engañar a la naturaleza y retrasar el reloj del envejecimiento. Es un estudio del biólogo o del equipo del biólogo español Juan Carlos Izpisúa. Sí. ¿Y por qué esa restricción calórica, según este estudio, sería más beneficiosa para los hombres que para las mujeres? Sí, no sabemos por qué, aunque lo que hace este estudio es ver qué pasa con una precisión increíble, estudiando los genomas célula a célula en ratones, ¿no? Y es el primer estudio tal vez que determina cuáles son las causas de que la restricción calórica retrase el envejecimiento. Tiene que ver mucho con la inflamación, con los procesos inflamatorios, que llaman a las células del sistema inmune y producen una inflamación. Esto es un mecanismo defensivo normalmente, pero que en la edad madura
amarga la vida de las personas, ¿no? La inflamación generalizada. Y la restricción calórica, pues, quita células inmunes de las zonas inflamadas, de manera que la célula vuelve a un estado más juvenil. También es el primero que comprueba que los machos de ratón se benefician más de la restricción calórica que las hembras de ratón. Pero no sabemos aún a qué se debe esto, pero desde luego merece la pena mirarlo en humanos en detalle. Es una buena línea de investigación. Tenemos, como siempre, y con la mejor de las voluntades, un número de teléfono para que si quieren preguntar algo o buscar la opinión de Pere y Javier, al final intentamos guardar un tiempo, nos pueden llamar, nos pueden escribir o mandar una nota de voz, es un número de WhatsApp, es el 638-855-349, lo haremos, insisto, si hay tiempo al final del espacio, 638-855-349. Nos preocupamos mucho por cómo el cambio climático o las enfermedades, ahora lo hablábamos, pueden afectarnos a nosotros, a las grandes especies también. No hablamos mucho y tampoco en este espacio del mundo vegetal. Y sin embargo, Pere y Javier, nuestro futuro se encuentra sobre todo en las plantas y en los cultivos que nos dan de comer, ¿no? Sí, mira, te puedo dar un ejemplo que encaja muy bien con lo que hablaremos ahora. Esta semana estuve en el Delta del Ebro, grabando para el Cazador de Cerebros, y vimos un poco los efectos que estaba teniendo lo que fue la tormenta Gloria, ¿no? Que se inundaron los campos de arroz. Y cuando hablábamos con expertos que miran cómo subirá el nivel del mar, cómo afectará a las zonas costeras y tal, te decían, mira, un efecto clarísimo es la salinización de ese delta, y el arroz que está creciendo en el delta ahora mismo no está preparado para los niveles de salinización que tendrán esos terrenos, ¿no? Y allí hay, digamos que, dos estrategias a luchar contra esto, ¿no? Una es con biotecnología, decir, oye, pues vamos a crear nuevas especies de arroz que sí que resistan esta cantidad tan alta de sal, y otra es buscar otras especies de arroz que existen en la naturaleza, quizás en otras partes del mundo, que ya de manera natural resistan. Lo que pasa es que como por el hecho de que el arroz es un cultivo tan comercial, se están perdiendo muchas especies nativas de arroz. Igual habían, me lo invento, o 30, 40 o 200 especies de arroz en el pasado, pero como se están utilizando en los campos solo las que dan más rendimiento, claro, o las que funcionan mejor, pues muchas están desapareciendo, ¿no? Entonces sí que tenemos o sea, ese es un valor que está en la biodiversidad que de alguna forma se está perdiendo y que merece la pena conservarlo. Claro, y en nuestra ignorancia acabamos de saber hace poco que existe un lugar en el Polo Norte en el que se guarda una copia de seguridad de todas las plantas comestibles del mundo. De alguna manera, y esto suena mucho a ciencia ficción, ¿no? Pero es una manera de garantizar la supervivencia de la humanidad. Que imaginemos que pase algo desastroso, que de repente hace desaparecer, yo qué sé, todos los tomates del mundo, ¿no? Bueno, pues hay un búnker en el que se conservan semillas para que podamos volver a tener tomates. Una especie de arca de Noé vegetal que se llama Banco Mundial de Semillas, por si el cambio climático o una enfermedad, como digo, provoca una destrucción masiva de los cultivos. Y una de las personas que mejor conoce ese proyecto es Francisco López, que nos escucha desde Roma, es funcionario técnico en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la FAO. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Háblanos primero de cómo es este lugar, que creo que es prácticamente inexpugnable, ¿no? ¿Cómo está construido? ¿Se sabe dónde está? Sí, se encuentra, además es un lugar maravilloso, se encuentra en la isla noruega de Svalbard y además está rodeado de un lugar muy tranquilo, lleno de nieve, un lugar donde las temperaturas del suelo son de -3 a -4 grados, donde la temperatura exterior media es de 22 grados. Esta semana incluso los compañeros que estuvieron allí nos comentaban que estuvieron una hora delante de una ceremonia, delante de la bóveda, estaban a -28 grados, y es un lugar muy apartado de todo y por supuesto eso lo hace muy seguro. Y entonces se les ocurrió al gobierno de Noruega, ya en los años, a mitad de los años 80, de poner muestras de algunos de sus materiales, de sus semillas, de sus plantas, en una de las minas abandonadas que tenían allí. Y a partir de ahí pues nació la idea de ampliarlo, de mejorarlo y de también ponerlo a disposición de otros muchos países que quisieran acercarse a depositar
sus semillas como una forma de dar mayor seguridad a lo que ya tienen conservado en los bancos de semillas de todo el mundo. Entonces es una construcción estupenda, como digo, porque, por ejemplo, la entrada, si van a buscar a Internet, verán que se ha convertido casi en un icono. Tiene una entrada que parece casi un faro, pero un faro de hormigón con una pantalla hecha por un artista noruego, Vibeke Sale, que está hecha con fibra óptica y que se ilumina. Bueno, eso es un espectáculo. Y luego, después de esa entrada, hay un túnel de unos 100 metros con 5 puertas que nos llevan al interior de la montaña, donde hay pues 3 cámaras también, donde se conservan, son 3 cámaras bastante grandes, de unos 10 metros por 27 metros, donde se conservan las semillas. La verdad que en el interior, pues ahora mismo solamente hay una cámara funcionando, pero además de las temperaturas tan bajas que ya se consiguen de forma natural en este lugar, y eso fue uno de los motivos por los que se eligió, también hay unos sistemas de enfriamiento que mantienen la temperatura menos 18 grados, que es más o menos la temperatura, es justo la temperatura que se usa en otros bancos de semillas. Entonces la idea es de tener este banco internacional como una segunda red. Imaginemos que estamos en el circo y que tenemos a los agricultores y a los investigadores trabajando con el material y que son los verdaderos acróbatas de la biodiversidad, y que hay una primera red de seguridad que son los bancos de semillas nacionales, y la segunda red serían justamente el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, que yo prefiero llamarlo más bien el arca o el depósito de la esperanza. Es verdad, estabas hablando de una isla noruega a 1.400 kilómetros del Polo Norte, lo has descrito de una manera apasionante. Te falta decirnos una cosa, si hay alguien en la puerta vigilando. Bueno, por supuesto, tienen un vigilante, sí, tienen un servicio de vigilancia. Hay una pequeña ciudad allí, aunque las condiciones de vida son muy duras, pero hay una pequeña ciudad cerca que da, por ejemplo, es donde se mantiene la planta de electricidad que permite tener aquello funcionando, y también la vigilancia y por supuesto, asegurarnos que las condiciones de funcionamiento del edificio sean muy buenas. También hay otra empresa que depende también del ministerio que está relacionado con el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Noruega, que es quien tiene la responsabilidad de la gestión de este depósito, y ellos se encargan, pues, por un lado del edificio, y por otro lado el centro noruego se encarga de dar instrucciones e información a todos los bancos de semillas que quieren mandar material a Svalbard, pues cómo tienen que preparar los paquetes de semillas y, en fin, qué tipo de condiciones hay que aceptar para montar material. Normalmente el material va en unos paquetes de unas 500 semillas que van sellados herméticamente, y estos van dentro de unas cajas de 40 por 60 por 28, que son normalmente o de plástico o de madera, y las apilan en unas grandes estanterías en el interior es como una grande bodega en el interior de esta bóveda. ¿Y son todo variedades de cultivo? ¿O también hay unas semillas silvestres, por ejemplo, de la variedad silvestre del trigo, o del arroz o del olivo? Sí, estamos hablando de variedades de cultivos alimentarios. Lo primero que se ha decidido poner ahí hay ciertamente algunas variedades silvestres, pero son variedades de cultivo. Estamos hablando del arroz, del trigo, del maíz, de los garbanzos, del sorgo. Son también variedades de los agricultores. Hay más de 1.108.000 materiales en este momento, que pertenecen, pues, a casi 6.000 variedades de especies. Desde luego la que más representada que hay en este momento es el trigo, seguida del arroz y de la avena, pero también, como decía, tenemos garbanzos, el maíz, patatas, cacahuete, etcétera. Y ha habido algunos depósitos curiosos. Normalmente, como digo, son depósitos de otros bancos que se encuentran por todo el mundo. A nivel mundial tenemos unos 1.700 bancos, y aquí ha habido ya 81 depósitos hasta el momento, y se trata, sobre todo, de colecciones internacionales o de colecciones nacionales, pero también ha habido algunos depósitos de comunidades de agricultores y de
de pequeñas fundaciones. Por ejemplo, una de ellas, pues un grupo de agricultores quechua de Perú, del Parque de la Papa, que vinieron y se trajeron sus semillas como si se llevaran sus hijos a la universidad, los dejaran allí despidiéndolos con sus canciones tristes y bueno, una despedida muy emotiva. Hicieron todo el viaje, además ellos hicieron durante el viaje su propio vídeo que está disponible en internet, y la verdad es que es estupendo, es una cosa maravillosa ver digamos cómo están pensando en hacer que en caso pues eso, de que haya terremotos, inundaciones, que por lo menos sus semillas puedan sobrevivir. ¿Y sabemos cuánto dura una semilla? ¿Cuánto puede durar? Pues no sé, ¿son cientos de años o miles de años? ¿Cuánto puede durar eso? Pues depende del tipo de semilla del que estemos hablando. En el año 84, cuando se empezó a pensar en hacer una cámara, un búnker de este tipo, se hizo un experimento, se puso en marcha un experimento en el que se pusieron cajas de algunos de los materiales que se iban a guardar para ver en qué condiciones y cómo iban a poder sobrevivir, y el experimento dura 100 años. De hecho, acaban de publicar justo ahora un informe de los primeros 30 años sobre la conservación, y hemos visto durante los primeros 20 años han ido sacando muestras cada 2 años y medio, y luego durante la última década han hecho han sacado 2 muestras y han visto si tienen la capacidad de regenerarse, etcétera, y están estudiando, digamos, la viabilidad de estos materiales. Yeah. Ha habido algunas sorpresas. Por ejemplo, el trigo no se ha conservado también como se esperaba. En cambio, otros cultivos que parecía que iban a durar menos en esas condiciones, pues están dando mejores resultados. Por ejemplo, el caso del pepino, semillas de pepino. Y entonces es curioso que este es un proyecto que lo que intenta es conocer, digamos, lo más posible las condiciones en las que se encuentran estos materiales. La mayoría de los depósitos que se hicieron, sobre todo al principio, venían de grandes colecciones internacionales. Es decir, de hecho, como 2/3 del material que hay ahí viene de colecciones de todo el mundo. Significa que en esas colecciones pues también vienen de todos los países. Claro, entonces, sí, espera, Francisco, que estaba representado casi todo nuestro cultivo alimentario. Estaba Pera, que está en Buenos Aires, y le llega con un poquito de retardo la señal, queriendo preguntarte algo. Adelante, Pera. Sí, no, es que estaba pensando que el mundo de las semillas en sí debe ser apasionante. O sea, conocí hace poco un investigador que analizaba incendios y me explicaba que las plantas, los árboles que están en zonas que se incendian regularmente han desarrollado mecanismos para sobrevivir a los incendios, y uno es que algunas semillas se quedan enterradas hasta que se abren cuando notan calor, o sea, cuando pasan de 50 a 60 grados, que es cuando ya se quedan allí inertes bajo el suelo, y cuando se quema, entonces es cuando abren y germinan. Y me imagino que la biología propia de las semillas debe ser apasionante. Pero yo te quería preguntar también por esta estrategia de biotecnología. De alguna forma, si hablamos de que claramente el tema de la alimentación en el futuro es fundamental, porque estamos creciendo, necesitamos hacerlo con el mínimo espacio posible y tal y cual. Lo de mantener la biodiversidad para ver qué especies funcionan, sin duda, pero cuando hablas con investigadores sí que te transmiten que, la agricultura ya es tecnología. Esto ya hemos alterado tantísimo las especies que el futuro obviamente pasa por la conservación para conocer algunos aspectos que la naturaleza ha desarrollado durante miles y miles de años, pero decir, no, mira, aquí esto será biotecnología la que nos ayudará a tener mejores especies, y no sé cómo la FAO afronta este dilema, ¿no? Porque es un tema muy sensible. Bueno, sí que lo es. De hecho, cualquier cambio tecnológico requiere que pensemos cómo esto nos va a afectar a la forma en la que hacemos investigación, la forma en la que conservamos nuestras semillas, etcétera. Y que, digamos, hoy en día, la frontera de la vanguardia en este momento se trata de la secuenciación genética del material. Estamos hablando de que probablemente en el futuro no necesitemos tener acceso directo al material físico, sino a los ceros y unos, a las secuencias genéticas almacenadas de ese material en un ordenador. O sea, a través de la biología sintética se podrá y ya se puede, de hecho, volver a reconstruir ese material. Pero, digamos, la FAO en
en este sentido siempre ha guardado un cierto nivel de neutralidad. Realmente ha dado siempre voz a los países y ha facilitado la discusión entre los países sobre qué cosa es apropiado hacer o no en cada momento. Lo que ocurre en el tema también de las semillas es que los países ricos son los que han tenido tradicionalmente más poder para almacenar, recolectar y almacenar semillas, mientras que la mayoría de estas semillas alimentarias provenían de países en desarrollo, con lo cual los mecanismos, digamos, internacionales que tenemos ahora, claro, pues se tratan de dar un poco más de justicia y de compensar, digamos, el hecho de que se están usando en países desarrollados y que hace falta seguir contribuyendo a la biodiversidad en los campos, porque esto no lo podemos olvidar. Claro, no solamente la en los países ricos, se encuentra todavía en los campos, no en los bancos de semillas. Sí, tenemos que despedir ya porque llegan los informativos. Estaba pensando que, claro, el búnker del que hablamos se encuentra en suelo noruego. Fue Noruega el que pagó la factura, aunque lo gestionáis vosotros en la FAO. Hombre, Noruega es el típico país del que nos fiamos todos, pero esperamos que sea un apocalipsis vegetal que no diga Noruega, todas estas semillas son mías, ¿no? O que caiga un meteorito ahí en el polo, ¿no? Ay, calla. Bueno, son de quien las deposita. Sí, pero eso digo, ¿no? Cuando lleguen los zombies, a ver si esas leyes se cumplen. Francisco López, que nos escucha desde Roma, es funcionario técnico en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Gracias, Francisco, un abrazo. Gracias a vosotros por la invitación. Pero Estupiñán desde Buenos Aires, Javier San Pedro, hasta luego. Hasta luego. Abrazos.